también hay que hacer cuestionamientos sobre cómo se están cumpliendo estas medidas que se otorgan, ¿no? Los cuales, en el marco de la ley 30364, quienes las hacen efectivas es el personal policial. Entonces, aquí varias cosas, ¿no? Yo decía, ¿por qué es una audiencia virtual, no? En primer lugar, el sujeto borracho, ese que está ahí, tiene un nombre. A ver, aquí está, el borracho se llama Marco Antonio Fabián Santillán. Este borracho está al lado de su esposa. La está amenazando en la cara de la jueza. La amenaza y le dice, eso es lo que querías, no, eso es lo que querías. Por eso la jueza inmediatamente ordena la detención. ¿Por qué? Por desobediencia y resistencia a la autoridad. Y le dice a la mujer que salga de esa casa, porque en ese momento ese sujeto la puede agarrar y hasta matar, un feminicidio más, ¿no? Y hasta matar a los niños. Le dice que se vaya y que vaya al juzgado. ¿Qué hacen en el juzgado? ¿Habrá un lugar, una guardería para poner a los niños, a la señora? ¿Qué se puede hacer? Ya detuvieron a ese sujeto, ya está en la cárcel, ya. Nosotros hemos tratado de conseguir información oficial, pero en esta viña del Señor todo es bastante lento, ¿no? Todo va a paso de tortuga, pero hemos dejado en evidencia lo que puede pasar. Miren ustedes la virtualidad, ¿no? El hombre ahí, el agresor bien sentado con la señora, bien sentado con la señora que es la víctima. Nosotros estamos en un enlace vía Zoom con Catherine Soto, ella es socióloga y experta en temas de género. Bienvenida, señora Soto, a Exitosa. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes, Karina. Nada, lamentablemente hemos evidenciado, ¿no? Frente, no sé, es más, el mismo Poder Judicial lo ha publicado a través de sus redes sociales, este tipo de episodios. Es lamentable que se evidencie como una forma también de pedagogía, de alguna forma, porque esto empodera más agresores, como siempre lo repito, ¿no? De alguna forma les demuestra este poder también que tienen y que es tan visible en este caso en específico, pero también hay que hacer mención en los 110 casos de feminicidios, ¿no? Los cuales se han anunciado también por parte del Ministerio de la Mujer en lo que va de enero hasta agosto de este año. Entonces, no estamos hablando de 110 mujeres que se murieron, ¿no? Sino hay que hacer mención que son 110 mujeres asesinadas a manos de hombres que quisieron controlar, que controlaron sus vidas directamente, ¿no? A tal punto de cometer este tipo de episodios. Y no solamente estos casos de feminicidio, ¿no? Al que pudo llegar este caso, el que se hace mención, sino también a estos 387 denuncias de desapariciones que se han registrado solamente en el mes de julio, ¿no? Entonces, es bastante grave la situación en la que nos encontramos en este momento en el país. ¿Por qué se permite esto de que el agresor esté al costado de la víctima? Mire, a usted no le importa nada enfrente de la autoridad, la amenaza y después uno no sabe qué podría hacer cuando se apagan las cámaras. ¿Por qué se llega a este exceso? Y como usted me dice, en realidad ponen en las redes sociales el Poder Judicial, pero después no pone cómo lo enmarrocan, cómo está en la cárcel, en qué terminó, ¿no? Para que tenga un castigo esta desobediencia y este maltrato hacia la mujer. Tal cual, la sanción directa, ¿no? Los episodios, los cuales fueron en continuidad hacia el poder restringir ese tipo de episodios, ¿no? Al tratar de decirle a la ciudadanía, esto también es una forma, ¿no? En la cual actúa el Estado frente a estas situaciones. Y sí, en el momento justo en el que se proyecta este video, el agresor está al costado. Y según justo las noticias que emite el mismo Poder Judicial, este sujeto ya no tendría ciertas restricciones, es decir, la señora contaba con medidas de protección. Entonces, ¿qué clase de medidas de protección son con las que contaba ella si el agresor estaba al costado, ¿no? Entonces, también hay que hacer cuestionamientos sobre cómo se están cumpliendo estas medidas que se otorgan, ¿no? Los cuales, en el marco de la ley 30364, quienes las hacen efectivas es el personal policial. Entonces,
qué se está esperando, ¿no? O las medidas de protección lamentablemente en este país también terminan resultando un documento más, ¿no? O solamente un expediente más para la mujer que está pidiendo precisamente una protección por parte del Estado. Y esto también lo vemos claramente, por ejemplo, cuando en mayo de este año desde el Poder Judicial se anunciaba que solamente en los 2 primeros meses del 2023 se habían emitido más de 33,000 medidas de protección, Karina. Entonces, estamos hablando de mujeres que de alguna forma piden ¿no? una situación de auxilio frente a estas situaciones o que ya empiezan a desnaturalizarlo, ¿no? Pero más allá de que, por ejemplo, así como esta señora ¿no? solicitó las medidas de protección, estaba dentro de un proceso en el marco del juicio de alimentos, ¿no? y solicitando de alguna forma que desde el Estado se pueda también mediar o garantizar el marco de derechos para ella y sus 3 hijos. Lo que vemos de alguna forma también son este tipo de respuestas de total impunidad, donde se proyecta al agresor cerca, donde falla quienes deberían de hacer cumplir estas medidas, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, que cuando se otorgan hay ciertas, por ejemplo, uno de los clásicos, unos mecanismos es que hay un mapa hecha referenciación, por ejemplo, en la comisaría, ¿no? Hay un teléfono también de ayuda inmediata, es decir, la mujer que es víctima de violencia, que cuenta con las medidas, tendría que llamar inmediatamente a la comisaría, el personal policial tiene que acudir. Entonces se activan una serie de mecanismos para poder protegerla, porque para eso son estas medidas que se otorgan. Entonces la ley también se ha cambiado. La ley 3036-4 antes mencionaba que, por ejemplo, se otorgaban en un plazo de 72 horas. Ahora no, con la ley 31715 no se ha adaptado para que apenas se coloque la denuncia, en el marco de las 48 horas se otorguen las medidas de protección. Es decir, se están reduciendo los plazos. Muy bien, pero claramente... Para que se puedan atender de forma inmediata, pero claramente como vemos, están no de están adorno, ¿no? esas medidas, porque la señora tenía a su agresor a su costado. Y una última consulta, usted es especialista en género. ¿Qué significa que este agresor la amenace en la cara de la autoridad, ¿no? Se supone que la autoridad lo está juzgando a él y a él le importa un pepino? ¿Y qué significa la sumisión de ella, que la jueza le tiene que repreguntar y decir, ¿me entiende? ¿Me entiende? Porque ella se queda callada. Ella no está empoderada. Ella en ese momento me da la impresión que no quiere ni contestar. Sí, lamentablemente hay una naturalización de este tipo de episodios, ¿no? Si bien por la escala, o por lo menos por cada uno de los procesos de todo lo que marcaría o lo que conocemos a partir del caso, se podría comprender de que sí ha habido una situación en la que la señora ha solicitado un tipo de ayuda al Estado, ¿no? Hay que recordar también, Karina, que el acercarse a una institución estatal, el reconocer un episodio de violencia, no es un tránsito sencillo. ¿Por qué? Porque hemos sido de alguna forma socializadas desde la infancia, hemos sido socializadas desde distintas instituciones sociales, entendiendo no solamente el grupo familiar, sino la comunidad, la escuela, los medios de comunicación. Es más, hemos sido socializadas con telenovelas, de alguna forma, donde se naturalizaban este tipo de episodios, donde se agreden a las mujeres de forma quizás no física, pero sí también hasta verbal, ¿no? Distintas formas de manipulación y de formas en las cuales se controlan sus vidas. Entonces, estas situaciones, entiendo que la señora solicitó el apoyo, pero no basta solamente con la denuncia, si es que no se tiene un sistema integral en el cual te puedas sentir protegida, ¿no? De acuerdo. Y decimos sistema integral es porque también merece el hecho de que, por ejemplo, se pueda recibir atención psicológica para que su proceso de reestructuración, en el cual ella se encontró también en una situación de violencia, ¿no? Toda esta sanación que tiene que haber también internamente de su salud mental, pueda nuevamente ser abordada con especialistas también, ¿no? Entonces, de acuerdo, ha quedado clarísimo, porque ella es para una víctima, porque ella es una víctima. Muchas gracias a Caterine Soto, socióloga en temas de género, sobre todo porque ella está callada, a ella la tienen que más o menos sacudir para que responda. Muchas gracias.